Bienvenidos a El Debate. El material de hoy nos sumerge en uno de los temas, yo creo, más fascinantes del mundo financiero actual, la verdadera naturaleza de Bitcoin. Después de más de una década, su viaje desde un experimento casi anónimo a un activo global nos obliga a plantear una pregunta fundamental. Exacto, y esa pregunta, en el fondo, es bastante directa. ¿Ha madurado Bitcoin hasta convertirse en un activo financiero más, cuyo comportamiento podemos predecir con las herramientas de la macroeconomía tradicional? ¿O por el contrario, sigue siendo una bestia única, un instrumento gobernado por sus propias reglas internas, su psicología de mercado y una complejidad que se nos escapa? Pues ahí está el eje de nuestra conversación. Yo voy a defender que Bitcoin, efectivamente, está en un proceso de maduración. Argumentaré que su comportamiento se alinea cada vez más con el de otros activos de riesgo, como las tecnológicas de gran capitalización, y que los factores macroeconómicos son ya la fuerza dominante que mueve su precio. Y yo, en cambio, mantendré la postura de que, a pesar de la entrada de grandes instituciones, Bitcoin sigue siendo un animal completamente diferente. Sostendré que su dinámica interna, su volatilidad tan particular y la psicología del inversor continúan siendo los factores decisivos, y que ignorarlos aplicando modelos estándar es un error de bulto. Mi argumento parte de una observación que me parece clave. El viejo modelo de los ciclos de 4 años, ese que estaba ligado a los halvings, ha perdido casi toda su relevancia. Fíjate, la emisión de nuevas monedas es hoy una fracción minúscula de la oferta total y del volumen negociado. Su impacto es marginal. Lo que vemos ahora es un patrón mucho más parecido al de un activo tecnológico maduro, un crecimiento sostenido a largo plazo, con fases de consolidación, pero sin esos ciclos salvajes de euforia seguidos de desplomes del 80 o 90% que caracterizaron sus primeros años. Los verdaderos motores de su precio hoy son otros: la liquidez global, las decisiones sobre los tipos de interés de la Reserva Federal y, sobre todo, los flujos de capital institucional. La llegada de los grandes fondos y que bancos como SoFi ofrecen criptoactivos no es solo una anécdota, es un cambio estructural. Establece un suelo de capital mucho más estable y, domestica el activo. La historia de Bitcoin ya no es la de un ciclo interno, es la de su integración en la macroeconomía global. A ver, entiendo perfectamente la lógica de tu argumento, de verdad, pero permíteme que te ofrezca una perspectiva radicalmente distinta. Creo que aplicar esos modelos financieros tradicionales a Bitcoin es como intentar medir la temperatura del agua con una regla. Sencillamente, la herramienta no es la adecuada. Los análisis econométricos más avanzados de los futuros de Bitcoin nos revelan que su volatilidad no es la volatilidad normal que conocemos. Está marcada por lo que los académicos llaman volatilidad inducida por saltos. O sea, no hablamos de las subidas y bajadas del día a día, sino de cambios de precios súbitos, violentos, abruptos, que desestabilizan el mercado por completo. Y eso, desde luego, no es una respuesta estándar a un dato macroeconómico. Además, la relación entre el mercado al contado y el de futuros es tan compleja que genera un riesgo de base enorme, y esto tiene consecuencias prácticas. Las estrategias para cubrirse no son simétricas. La cobertura óptima para un inversor que está en largo es casi un 80% mayor que para uno en corto. Esto nos grita que el mercado está muy lejos de ser eficiente o maduro. Y en el centro de todo sigue estando la psicología. Como dicen los traders veteranos, el problema no es el gráfico, es el trader. Bitcoin sigue siendo un campo de juego donde la mecánica interna y la psicología pesan mucho más que cualquier comunicado de la Fed. Mencionas la volatilidad, y es un punto interesante, pero no estás obviando la tendencia general. Hablas de esos saltos como si fueran la norma, pero si miramos los datos, la volatilidad implícita ha estado disminuyendo de forma constante. Hemos visto periodos en los que ha caído por debajo del 30%, un nivel que ya es perfectamente aceptable para las carteras de inversión institucionales. ¿Cómo explicas que el mercado en general se esté calmando si, como dices, su naturaleza interna sigue siendo tan caótica? Para mí, la entrada de dinero inteligente y la supervisión de entidades como la SEC y la CFTC están, de hecho, limando esas aristas, domesticando esas oscilaciones salvajes. El mercado se está volviendo más eficiente. Es que no me convence ese razonamiento porque creo que confundes la cantidad de volatilidad con la naturaleza de la misma. No es una cuestión de si la media de volatilidad baja, sino del tipo de riesgo al que te enfrentas.
Esos saltos de los que hablo son cualitativamente distintos. Son eventos impredecibles para los modelos estándar, cisnes negros, que provocan pérdidas masivas. Para empezar a pronosticarlos no valen las herramientas de siempre, se necesitan modelos econométricos muy específicos, como los llamados HARVJV, y estos modelos, para que nos entendamos, están diseñados para una sola cosa: diferenciar la volatilidad normal, el ruido del día a día, de estos saltos repentinos y violentos. El hecho de que necesitemos herramientas tan especializadas para ni siquiera analizarlo bien, ya te dice que esto no es un activo que se esté normalizando. Pero espera, ¿no es precisamente la participación institucional la solución a ese problema? La llegada de los fondos cotizados, los ETFs, y los mercados de futuros regulados aportan la estructura y, sobre todo, la liquidez necesarias para absorber esos saltos y mitigar los riesgos. Un mercado con miles de millones de dólares de liquidez institucional no reacciona igual a un evento anómalo que un mercado de nicho, ¿no? Además, la razón por la que las instituciones lo están integrando en sus carteras es por su creciente descorrelación con activos como el oro o el Nasdaq. Se ha convertido en un diversificador eficaz. Eso, para mí, es la definición de un cambio estructural hacia la normalidad, no una anomalía persistente. Es un argumento muy potente, lo reconozco. Pero ¿te has parado a pensar que esos mismos productos institucionales, como los ETFs de futuros, generan nuevas capas de complejidad que antes no existían? Mencioné antes el riesgo de base. Déjame explicarlo de forma sencilla. Es el peligro de que el precio del futuro y el precio de Bitcoin al contado se desacoplen, es decir, que el ETF que has comprado no siga el valor real del activo. La propia CFTC, el regulador de futuros en Estados Unidos, advierte de ello. Es una trampa en la que es fácil caer, así que la participación institucional no ha simplificado el mercado, lo ha hecho más intrincado, ha creado nuevos riesgos para el inversor que no entiende esta microestructura. Entiendo tu punto sobre la complejidad a nivel de microestructura, y es un riesgo real para el trader poco informado. Pero si nos alejamos un poco, si miramos el panorama general, la dirección del precio a largo plazo sí es cada vez más predecible si te fijas en los factores macro. Fíjate en la debilidad que vimos hace unos meses. Se puede explicar perfectamente por factores externos: el vacío de información durante el cierre del gobierno de Estados Unidos y, sobre todo, el cambio en las expectativas sobre cuándo la Fed iba a recortar los tipos de interés. La correlación con la liquidez global y la masa monetaria M2 es cada vez más evidente en los grandes movimientos. El gráfico de Bitcoin sigue cada vez más de cerca al de las condiciones de liquidez. Claro, pero es que ahí está la clave. El entorno macroeconómico puede ser el telón de fondo, el clima general. Pero la acción del precio, el día a día, la semana a semana, sigue estando dictada por una dinámica interna que no tiene nada que ver con la macroeconomía. Pongamos un ejemplo concreto. Imagina una caída brusca del 15% en unas pocas horas. Tú podrías intentar explicarla diciendo que justo se publicó un dato de inflación peor de lo esperado en Estados Unidos. Exacto, sería la explicación más lógica. Un activo de riesgo reacciona a noticias que afectan al apetito por el riesgo global. Pues yo te diría que mires los datos on-chain. Lo que probablemente verías es que una gran ballena movió fondos a un exchange. El mercado lo interpretó como una señal de venta, se inició una pequeña caída y eso activó una cascada de liquidaciones de posiciones apalancadas. Un efecto dominó puramente interno de este ecosistema. El dato de inflación puede haber contribuido al nerviosismo, sí, pero la mecánica del desplome es 100% criptonativa. Fenómenos como el análisis de la dominancia de Bitcoin, las cazas de liquidez o incluso el papel de los stablecoins como fuente de liquidez interna. Nada de eso aparece en un informe de política monetaria. Tocas un buen punto con los stablecoins, pero yo lo veo de otra forma. La existencia de un ecosistema de stablecoins de cientos de miles de millones de dólares es en sí mismo un puente al sistema financiero tradicional. Es una capa de liquidez en dólares que facilita la entrada y salida de capital institucional, reforzando la conexión de Bitcoin con la liquidez global en dólares, no aislándolo de ella. Hace que el sistema sea más sensible a las decisiones de la Fed, porque el coste de oportunidad de mantener esos dólares digitales está directamente ligado a los tipos de interés. O sea que, para ti, la complejidad interna es solo ruido de fondo, y lo que de verdad importa es el panorama general. No diría que es ruido, pero sí que es un factor secundario cuya importancia va a menos. A medida que el mercado se hace más grande y profundo, esos efectos internos se diluyen. La marea de la liquidez macroeconómica acaba moviendo a todos los barcos, por muy extraña que sea la forma de su casco.
La historia del oro es un buen ejemplo. En sus inicios, también tenía una dinámica de mercado muy particular. Hoy nadie duda de que su precio está fundamentalmente ligado a los tipos de interés reales y a la geopolítica. Creo que Bitcoin está siguiendo ese mismo camino hacia la madurez. Es una analogía interesante, pero con todo respeto no te la compro del todo. El oro no tiene una red descentralizada con mineros, nodos y actualizaciones de código que pueden cambiar sus propiedades. No tiene ballenas anónimas capaces de provocar cascadas de liquidaciones con un solo movimiento. La estructura fundamental de Bitcoin es la de una red tecnológica, y eso introduce una serie de incertidumbres y dinámicas que ningún otro activo macro posee. Piénsalo de esta manera. Gestionar el riesgo de un activo tradicional es como navegar un barco en un mar con olas predecibles. Gestionar Bitcoin es como navegar ese mismo mar, pero de vez en cuando, y sin previo aviso, aparece una ola gigante de la nada que no estaba en ningún mapa. Eso es un salto de volatilidad, y los modelos tradicionales no saben ni por dónde empezar. La institucionalización no ha eliminado esas olas, solo ha puesto barcos más grandes en ese mismo mar impredecible. En resumen, aunque reconozco que aún existen características únicas y una volatilidad residual en Bitcoin, mi postura es que la tendencia dominante es su clara e inequívoca integración en el sistema macrofinanciero. La evidencia apunta a un futuro donde Bitcoin se analiza, se valora y se negocia de forma muy similar a otros activos globales, impulsado por los grandes flujos de liquidez y las decisiones de asignación de capital de las instituciones. Su pasado único es cada vez menos relevante que su futuro integrado en el sistema. Por mi parte, y aunque admito que la influencia de los factores macroeconómicos es creciente e innegable, insisto en que ignorar la microestructura única de Bitcoin es un error fundamental. Su propensión a esos saltos de volatilidad impredecibles, el papel todavía central de la psicología del trader y la complejidad de sus derivados demuestran que sigue siendo una clase de activo distinta. Las herramientas que necesitamos para analizar y gestionar su riesgo son altamente especializadas, lo que prueba que no es simplemente otra pieza más en el gran tablero macroeconómico, sino un tablero de juego completamente nuevo. La conversación, al final, revela una tensión fascinante en la propia evolución de Bitcoin. La gran pregunta que queda en el aire es: ¿está el sistema financiero tradicional consiguiendo domesticar a Bitcoin? ¿O es Bitcoin el que está introduciendo una nueva dinámica, mucho más caótica e impredecible, dentro de ese mismo sistema? Una pregunta excelente, y su respuesta, me temo, no la vamos a encontrar hoy aquí. Requerirá seguir explorando el material y sobre todo observar con mucha atención cómo se desarrollan los próximos capítulos de esta historia.